espacio de educación con la profesora de historia Sol Rodríguez. Bueno, acá estamos con Sol Rodríguez hoy, que la extrañamos en la semana de las efemérides. Lo que pasa es que no tuvimos radio, tuvimos unos problemitas de operación, pero justo, bueno, yo estuve, ella nos va a contar algo que tiene que ver con quizás mayo, ¿no? Claro, sí, la idea es que, hace bastante que no venía, hace Claro. dos emisiones creo, porque una anterior yo no pude. Después, hubo una situación acá con esto que me decías. Claro. Así que hace rato que no venía. Claro. Siempre está bueno volver. Sí, Como dice sos muy Gardel. bienvenida y hoy yo decía, qué lindo el miércoles que me encantan las columnas, porque... Bueno, gracias. Bueno, nada, a mí eso. También me gusta. Bueno, me alegro. Y sí, como decís vos, todavía estamos en mayo. Claro. Un día pasadito, dos. Sí. Pero siempre es una época para repensarnos también. Sí, totalmente. Como siempre les digo, de la historia, es una historia activa. Nos tiene que dejar algo de reflexiones y de volver a preguntarle cosas, como siempre decimos, Luz, desde el presente. Sí, a mí me pasa que siempre historia. me olvido, además. Claro. Como que digo, ay, ¿qué pasó? Claro. Y es como que también uno se mezcla mucho con lo que aprendió en la escuela, que no aprendiste, pero después te olvidás, ¿viste? Sí, es que es como la religión, ¿viste? Lo que Claro. uno aprendió de niño, Claro. después no te lo olvidás más. Sí. Y revisarlo Sí. cuesta, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Bueno. Quedan esos saberes ahí. Claro. Dice French y Beruti repartieron las escarapelas. Claro, ¿no? el otro día Entonces, me pregunta, claro, bueno, eso, el mito ese. Sí. El otro día me pregunta, aparte después buscás, qué sé yo, el chat GPT te dice cualquier cosa a veces. También, ¿viste? porque recolecta, Sí. agarra cosas de todo lo de que está todos dando lados. vuelta. Y además una cosa que justo el fin de semana me preguntaba a mis hijas es, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Es el 25 de mayo o el 9 de julio? Bueno, eso lo podemos hablar después, pero Sí. justo acá veo que traes el tema de la revolución Sí. de mayo. Entonces, me encantaría que nos Sí. cuentes un poco por qué Castelli, por qué y Bien. todo esto. Bueno, y quizás es un tema que va a dar para varias Sí. emisiones, y como estamos como siempre digo, en meses Sí, patrios, ¿no? Porque totalmente. después viene junio, que es Claro, verano, claro. y después viene julio, que es Sí. la independencia, Sí. después agosto, que es San Martín. Claro. Entonces invierno tiene esa cosa Está de los- buenísimo, sí. del invierno y de las Fiestas escolares y tal los cual. tedeums y las Claro. cosas. Entonces estamos medio como en clima de época revolucionaria, y quizás esto que voy a empezar a hablar hoy se va a extender porque justamente lo que quiero rescatar de esta revolución, ya hemos Sí. hecho emisiones dedicadas a mayo y Sí. a la revolución, que vamos a ir también tocando, pero no hicimos mucho hincapié en estos personajes olvidados de la revolución. Ajá. Olvidados por la historiografía, entendiendo esto que la historia se construye y la construyen Sí. intencionalmente Claro. ciertos sectores para también Levantar, esto es lo que estamos algunos diciendo de hoy. personajes y otros Claro. bajarlos, dejarlos medio ahí. Exacto, la historia nos sirve para construir el presente. Claro. Por eso es tan importante que la sigamos revisando. Sí. Porque si uno ve cuando se construye la idea de patria, Claro. se construye un siglo después de estos acontecimientos Claro, de mayo casi, ¿no? claro. Y una Entonces, cosa también que pasa es que por eso es tan importante que ustedes, los historiadores, tengan, o la gente que se dedica a esto, nos den la mirada real, entre sí, o comillas. después Bueno, de estudiar o de ver qué realmente... claro. Cuando uno dice el Día de la Patria, ¿y Claro. qué era lo que Claro, había? ¿qué era lo que ¿Qué había? sectores? ¿A Claro. quiénes representaban? Entonces la historia se construyó de una manera muy lineal y muy acorde a los intereses que había en 1880, Claro. 1860, 70, finales del siglo XIX, con todo un modelo de Estado-Nación Claro. que tenía que hablar de la nación. Y Claro. la nación... ¿Cuándo empezó? Entonces empezaron a inventar el mito de Mayo. Que existió Mayo, claro, sí, claro. pero no existió esa idea de la Argentina o de los Claro. argentinos o de la
la patria. Quiere decir que si no hubiera estado esa idea de Estado-Nación, quizás hubiera sido otra la mirada sobre Mayo y nosotros el festejo, claro, ¿no? Exactamente, u otros los héroes o los revolucionarios que, por ejemplo, un Güemes se lo reivindica ahora. Claro. Nosotros veíamos a Güemes, sabíamos quién era, los infernales, sabíamos muy poco, pero no sabíamos lo mismo de Güemes que de San Martín. De San Martín sabíamos una parte que no era la parte que quizás, o la parte que habían seleccionado personajes como Mitre, que es el padre de la historiografía argentina, tal cual. Con lo que a él le interesaba resaltar de San Martín. Es muy interesante eso que estás diciendo, la verdad. Claro, y uno compra a veces la historia como si fuese la verdad revelada. Claro, claro. Bueno, y contanos entonces, ¿qué pasó en esta revolución? Pasó que, para definir un poquitito, para entrar en contexto, nosotros somos parte de una colonia, ¿no es cierto?, de España, que en 1808 este rey de España es tomado prisionero por Napoleón Bonaparte. Napoleón, que estaba haciendo su campaña imperial, que quería tener el control de toda Europa, con países y estados satélites o países aliados, hasta que le toca el turno a un aliado o a un satélite, que había sido hasta ese momento, que era España, y en un momento, el rey Fernando VII dice no, se enfrenta, hasta que pasa esto de los días de Bayona, donde Napoleón pone preso a padre e hijo, y hay toda una serie de rosca y política, porque acá también hay que rescatar esto, la rosca política que había en esa época. Exactamente, cuando vemos Mayo, estamos viendo también parte de lo que fue la Revolución Francesa, entre jacobinos y girondinos, los sectores más de izquierda y más de derecha. Muy cerca, y ese debate de una revolución, ¿para qué? ¿Es para cambiar a un rey y poner otro? ¿O es para realmente hacer una revolución social? Yo no te quiero preguntar porque tengo mil preguntas. Pregúntame porque tenemos porque, tiempo. por ejemplo, este tema de la Revolución Francesa, ¿se traía acá eso? Las facciones. Sí. De hecho, Mariano Moreno era un jacobino. Bien. ¿Cómo se dice? Confirmado y aceptado. Jacobinos son los que estaban a favor de la revolución. En realidad, dentro de la Revolución Francesa, por eso te digo que me preguntes, porque no nos importa el tiempo si llegamos o no, porque como con la libertad de saber que esto se puede extender, no tengo esa idea de primera tener que terminar, poniendo como la otra vez. En la Revolución Francesa, en 1789, cuando logran destituir al rey, ¿no? Después de todo un proceso largo, porque sabemos que las revoluciones nunca son de un día para el otro. Empiezan un día, se sabe más o menos cuándo empieza. En la Revolución Francesa hablamos del momento en que el rey convoca a los estamentos para ver cómo resolver una situación muy crítica que había en Francia, la reunión de los Estados Generales y después la famosa toma de la Bastilla. Pero después, hasta que de ahí empiezan a realmente destituir al rey, porque hubo una etapa de monarquía constitucional, el rey gobernando con los revolucionarios en lo que era la Asamblea Nacional y después la Constituyente, hasta que en un momento, cuando se produce una convención, cuando ya el rey no está más y hay una república, empieza a verse los dos bandos dentro de los revolucionarios, ¿no? Y esos son los jacobinos. 2 o 3, claro. Y girondinos, muy bien. Y girondinos que estaban, aparte de... los girondinos son los más moderados. Son los que quieren hacer cambios dentro de los... O sea, son los dos. Hay un montón, están los cordeleros. Hay varios... Pensemos en la política de hoy, porque para eso también nos sirve el presente, para entender el pasado, ¿no? Esto no es nada nuevo lo que pasa acá, si bien hay muchas cosas que tienen que ver con las políticas modernas, pero acá ya había estas facciones dentro de personas que querían lo mismo. Además eran como los incipientes partidos políticos. Uno puede creer, por ejemplo, esos girondinos capaz que decían, bueno, que cambie esto, pero no tanto. Exactamente. Era el revolucionario conservador de alguna manera, que pertenecía a sectores de la alta burguesía, ¿no? O sectores eclesiásticos. Y después estaban los jacobinos, que eran como los más radicales, que ahí estaban Robespierre, Danton, personajes como que querían realmente un gran cambio, y no solamente un cambio político, planteaban un cambio social, planteaban una sociedad más igualitaria,
más socialista. Claro. El reparto por eso Robespierre es un personaje que está tan vapuleado, porque uno lo relaciona con el terror, ¿no? Que cortar cabezas a todos los que pensaran distinto, incluso a sus ex amigos, incluso a Danton, ¿no? Danton, claro. Pero uno también, pero se niega toda esa otra parte que era la ayuda social o todo lo que tenía que ver con un cambio realmente social, que él decía, de la única manera que esto se puede llevar a cabo es cortando cabezas. Y otros dicen, y sí, pero era pan y circo, era para darle o para ganarte a los sectores populares. Bueno, algo está buenísimo que pasa hoy también, buenísimo, ¿no? Sí, todo se lleva a esta época, se trae a esta época. Entonces, aparte lo seguimos escuchando con respecto a los, no sé, a Cuba, o lo seguimos escuchando con respecto a los que lucharon por esto acá en Argentina. Lo escuchamos, ¿no? En la actualidad también. Claro, ¿no? Sí, que a costa de qué, si lo hacemos, si no. Buenísimo eso. Y escúchame. Bueno, entonces, y ahí la izquierda y la derecha. Claro. O sea, la izquierda y la derecha surge de la Revolución Francesa porque era el lugar de donde se sentaban los más revolucionarios, a la izquierda, perdón, los jacobinos, y los más conservadores. En la asamblea. En ese momento se llamaba la convención, pero se puede decir asamblea. Está bien, está bueno. Eran nombres que les ponían ellos anteriores. Claro. Hubo una asamblea. Bueno, no importa. Muy bueno. La idea es que esas mismas ideas se trasladan acá. Pensemos que nosotros somos una colonia, entonces todo lo que no es de cipaya lo que digo, ¿no? Sino que todo lo que sucede en esa época en Europa nos impacta porque nosotros somos colonia. Entonces la mayoría de nuestros revolucionarios fueron personas que estudiaron allá, en Europa o en Chuquisaca, ¿no? Pero por eso esta gente traía todas las ideas de allá. Exactamente. Traía las ideas de allá y si no, bueno, sí, aunque no hayan estudiado allá, era lo que estaba en boga en las universidades. El tema del liberalismo, el liberalismo es la novedad. Entonces todos nuestros patriotas van a ser liberales en la idea de Adam Smith, por ejemplo, ¿no? Un liberalismo que quizás hoy algunos sectores rechazan, como que son muy duros, pero era la novedad ante lo anterior, que era el mercantilismo y el monopolio implantado por España, que no era nada más que los españoles eran simples intermediarios, o sea, ellos lo que hacían era prohibirnos a nosotros comerciar con Inglaterra o con Francia o con los Países Bajos o con quien hacían las materias primas, perdón, los productos industriales, porque España no tenía una gran producción industrial, me refiero no todavía, un proceso manufacturero, ¿no? Manufacturero, Lo que hacía era comprarnos, o sea, impedir que nosotros vendiéramos, que América vendiera a Europa libremente. Entonces ellos lo que hacían era el monopolio, ellos compraban y pasaban acá y llevaban allá más caro. Mirá vos. Compraban a 2 y vendían a 10. No sabía Eran eso. Simplemente comerciantes. Intermediarios. Claro, sí. Pero ahí hace la ganancia. Claro. Entonces todos estos personajes como Belgrano, Moreno, lo que piden es libre comercio. Claro, libre comercio. Salí de ese lugar de intermediario, ¿no? Un comerciante. O sea, que yo durante toda la secundaria decían, se pedía libre comercio y navegación de los ríos, ponele. Y era algo que para mí era como algo que lo estudiabas de memoria y nadie te lo explicaba. No es por nada malo, pero era como que por ahí lo explicaban una vez y después, si no lo escuchaste, y en todos los libros lo mismo. Claro, el libre comercio es eso, que directamente no hubiera intermediario. Lo que pasa es que después se confunde, y acá hay otro tema más político, con algo que también tiene que ver con esto del libre comercio, libre cambio, que después es como los bienes del capitalismo o los bienes en pos a también que la libertad, ¿no? La libertad extrema. Claro. Y ahí viene también sin como si fueran las retenciones. Claro, ahora. Exacto. Claro. Entonces hasta ahí, ¿qué lugar tiene el Estado? Porque claro. Acá el problema es que el Estado era un Estado colonial. Claro. Era un Estado que no éramos nosotros, éramos nosotros los dueños de decidir. Sí. Cuando ya hay un Estado soberano, se entiende. Nacional, es como se entiende a dónde qué pasa eso con respecto a lo. Después vamos a hablar de el liberalismo, modelo. Esto de decir, bueno, que el Estado no toque lo que pasa. Claro. También ahí entra un poco toda esta cosa de si tiene que intervenir en cuestiones económicas del Estado, que eso ya es otro tema. Pero a esa altura sí, porque éramos colonia. Sí, exactamente. Era nosotros queremos decidir qué hacer con nuestros bienes, ¿no? Sí. Entonces,
bueno, ante esta situación que pasaba en Francia, de esto de las divisiones, están dentro de este grupo de personas que ya eran como los revolucionarios antes del 25 de mayo, porque lo que pasó el 25 de mayo fue que Napoleón invadió, finalmente venció España al último bastión. Pensemos que Napoleón invadió España en 1808. No es que fue en mayo de 1810. No, antes había invadido. Antes. Lo que pasa es que fue también un proceso largo. Sí. Lo invade, el pueblo de España sale a defender a su rey preso, y ahí está la retroversión de la soberanía. Hay una máxima, no una ley, sino un postulado que dice que cuando el rey no está, el pueblo puede ponerse en lugar de la soberanía, o sea, tomar la soberanía en defensa de ese rey que no está, o de ese poder, ¿no? Sí. Entonces, acá es lo que hacen es formar en España, estamos hablando, distintas juntas. Claro. La junta de Cádiz gobierno. Era. Me acordé. Muy bien, que después se pasó a ser la Junta Central de Sevilla. Ok. Porque era la única, no, había muchas juntas, pero esa es la que nos regenteaba a nosotros. O sea, cuando el rey no estaba, era la Junta de Cádiz, que después fue la Junta Central de Sevilla, la que se encargaba de gobernar el virreinato del Río de la Plata. Claro, porque tenían varios. Había varios, había 4 virreinatos. Virreinato de Nueva España, que era todo lo que era la región de México. Virreinato de Nueva Granada, que era, México y Centroamérica. Claro, un poco España. toda esa parte. Nueva Granada, que era Colombia, Venezuela, lo que sería la Gran Colombia y Ecuador. Sí. Mira. Perú, que era Perú. Y el virreinato del Río de la Plata, que era el más grande. Antes había solamente 2 virreinatos. Estaba Nueva España y Perú. Era México y el resto del mundo. O sea, México y Centroamérica y todo lo que era Sudamérica. México y el resto del mundo. Pero era Perú, capital Perú. Claro. Perdón, capital Lima. Y ahí un poco siempre la geopolítica o la geografía nos dice por qué. México, la capital, Ciudad de México, la capital, y Lima. De un territorio tan extenso como todo América del Sur. No, menos Brasil, ¿no? Que era colonia portuguesa. Porque ahí estaba el centro de la plata. O sea, ahí estaban las minas grandes de plata. Y lo mismo que las de plata y oro en México. Entonces ahí el tema, ¿qué le importaba a España? No, los otros, claro, escúchame, vos era más grande entonces el del Río de la Plata que el de Nueva España. Sí, claro, Nueva España era solamente México y Centroamérica. Pero Centroamérica al istmo, ¿no? Claro, esa zona. Esa zona que también estaba lleno de capitanías generales, no era solamente, había otras dependencias que no eran virreinatos, que eran como más de frontera, como Chile, que era una capitanía general, pero el de Nueva España, el del Río de la Plata tenía Argentina, el territorio de lo que hoy sería la mitad de Argentina, porque pensemos que cuando hablamos de las Provincias Unidas, hasta 1880 podemos decir, 1890, cuando hablamos, porque ahí fue la expansión al desierto o al sur, estamos hablando de la mitad, o sea, Tucumán era la mitad del país. Por eso se pone el Congreso de Tucumán en Tucumán, que ya después vamos a adentrarnos en eso, pero el país terminaba abajo de Buenos Aires, un poquitito, ni siquiera estaba Buenos Aires la provincia. Buenos Aires me refiero a la capital, ¿no? Entonces era todo otro debate que había, que era el otro día en la mesa. Si Roca no hubiera, mirá qué incómodo todo. Si Roca no hubiese hecho esto, otro igual iba a venir a hacerlo. Chile, ponele, si no hubiera hecho la conquista del desierto. Y bueno, imagínate para la agenda de hoy. Explicarle eso mi marido a los chicos, a los jóvenes, era medio, pero bueno, en parte había son las preguntas que hubiese el cómo, pasado. El problema fue por ahí el cómo, ¿no? Bueno, también nos preguntamos cuando hablamos del descubrimiento, entre comillas, de América y Colón, si no hubiese sido Colón, si no hubiese sido España, hubiese sido otro, hubiesen venido acá y porque era un poco era la época de los viajes. Quizás hubiésemos ido por Inglaterra y estaríamos Inglaterra. Si hubiésemos perdido las invasiones inglesas, ¿qué estaríamos hablando en inglés ahora? ¿Viste? Esas preguntas históricas que algo, o sea, que hubiésemos sido colonia seguramente. No lo sé, que si no hubiese sido Colón hubiese sido seguramente otro, o
Sí, son preguntas seguramente medio... otro viajero. No, pero bueno, no pero importa. está bueno esto de decir, si no hubiese sido Roca, ¿qué hubiese pasado? ¿Y Chile, si hubiese pasado capaz. igual? No, u otro de... Sí, bueno, pero digo, no, no se yo estaba llame pensando en que decían que Roca había hecho que todo ese terreno que era codiciado también por Chile o no sé si por Chile, supongo, quedó en manos nuestras. Claro, Qué sé yo, bueno, sí, bueno, Patagonia. lo que reivindican. Claro. Yo creo que como todo, tenemos que pensar la historia como poniéndonos un poco un casco de la época, ¿no? Como claro. Con claro. porque nos encanta cuestionarlo desde el presente, porque porque somos producto de un presente que también tiene reminiscencias del pasado. Yo tenía un profesor que nos decía, Raúl Fradkin, le voy a aprovechar para mandar un saludo. Bien. O recordarlo. Raúl Fradkin es una eminencia, es un profesor de historia y es un autor, un historiador, que le llegue. Autor de varios libros. Y la verdad que es uno de los profesores más queridos, se jubiló hace no mucho de la carrera de historia en la UNLU. Es la verdad que para todos los que estudiamos historia, vos decís Fradkin y todos van a decir, qué lindo. Raúl nos decía esto, ¿qué es un hombre de época? Porque uno siempre con esta idea de hay que entender al hombre en su época, ¿no? Pero también él cuestionaba, porque él era bastante de pinchar, ¿no? A estas máximas, incluso estas máximas que son reivindicadoras, ¿no? Porque uno pensaba, bueno, hay que entender a Sarmiento en su contexto, a San Martín en su contexto, a Belgrano, a todos. Cuando dicen, pero Belgrano, pero San Martín quería una monarquía. Bueno, pensemos que... ¿Cómo era la pregunta que hacía? Decía, él decía, preguntémonos qué también es un hombre de época. ¿De qué época? Porque nosotros cargamos con tantas cosas de otras épocas. Lo más difícil de desarraigar, chicos, nos decía, son la historia de las mentalidades o de las ideas o esta idea de tradiciones, es verdad, ¿no? Traemos tradiciones todavía de los Habsburgo nosotros, qué gran ¿no? verdad. Entonces, a veces, ¿de qué época? Sí, bueno, hay ciertos paradigmas que marcan a una época, ¿no? El hombre renacentista, por ejemplo. Claro. Está bien, es un hombre del Renacimiento en busca de aventuras y de qué sé yo, pero también es un hombre que trae cosas de un medioevo, o trae cosas... entonces, un poco esto, cuando hablamos de un Roca o de un Sarmiento, a veces nos duele y nos cuesta porque son historias que todavía sangran, ¿no? Con reivindicaciones que todavía requieren... Sí. Está buenísima. Pero también Roca, entenderlo en el momento como parte de lo que se hacía en el momento, de la política, de crear un Estado-nación, y también que hizo cosas que no está mal rechazar, ¿no? Como la Ley de Educación 1420, que sin un Roca no existiría, esto de educar también a los hijos de inmigrantes, que sea la ley de los registros civiles. Después uno puede decir, ¿para qué, no? Sí, claro. Como el otro día cuando hablábamos de Sarmiento, que en la charla que tuvimos de Martín Coan, que estaba también muy bien bueno lo que estuvo. decía de Sarmiento, que bien o mal podemos hablar de un Sarmiento polémico, controvertido, con todo lo que ya sabemos, y esto de no hay que escatimar sangre de gaucho, y todo lo que ya sabemos que es Sarmiento, pero construyó todo el sistema escolar que hoy tenemos. Claro. Y yo después me preguntaba, porque siempre hay una contrapregunta, ¿no? ¿Por qué esa escuela en ese momento? ¿Por qué queremos educar al pueblo? Y hay sectores que dicen, bueno, al pueblo se lo quiere educar para bajar las ideas, el modelo de Estado que se quiere bajar, o la democracia, pero siempre es mucho mejor eso, siempre educar, conocer, y no la ignorancia, ¿no? Totalmente, siempre es mejor conocer. Sí, y leer, y saber leer y escribir, ¿no? Eso como que te da una herramienta, más allá de que después, ¿qué es lo que te dan para leer y para escribir? Claro. Que uno pueda acceder a cosas que no son... Pero bueno, siempre es como una herramienta. Así que, bueno, fue como una gran introducción. Está bueno, me encanta. Mirá, yo no sé cuánto llevamos de programa, pero yo lo que te quería preguntar, porque empezamos un poquito más tarde, es a partir de esta introducción me gustaría que en los días que vengas los sucesos patrios, digamos, que van a ser los que vamos a ir viendo con las efemérides de este invierno, nos vayas contando sobre estos temas que por ahí uno dice,
no es lo que todos escuchamos, lo que todos conocemos. Por ejemplo, Castelli. Y si querés hacerme una semblanza sobre eso, y después una introducción y la dejamos para la próxima. No, volviendo a esto, cuando nos enteramos acá, después de todo esto que pasaba en Europa, que todo el pueblo se pone a defender al rey, se arman estas juntas y estas guerras donde están San Martín luchando en la batalla de Bailén contra Napoleón. Finalmente el rey, finalmente Napo en 1910 copa todo, vence a la Junta Central de Sevilla, que es la que nos mandaba a nosotros el virrey Cisneros, que era el último, y cuando nos enteramos acá en 1810 que cayó el último bastión que defendía a ese rey que estaba preso, acá están estos sectores revolucionarios que ya estaban reuniéndose en la famosa jabonería de Vieites y que tenía personajes como Castelli, Belgrano, Moreno. Bien. Que van a hacer la pata jacobina, no sé si decirlo ahí, pero haciendo un paralelismo con la Revolución Francesa, los sectores más radicales, más de izquierda, con todas las comillas, porque no estamos hablando de una izquierda socialista a nivel comunismo, no marxista. ¿Y cuáles eran los otros, los que por ahí? Era Saavedra, claro. Entonces, primero lo que se les hace es exigirle al virrey un cabildo abierto. Claro. Porque cuando pasaban cataclismos o alguna situación así, se hacían cabildos abiertos donde el virrey, que era como si fuese el representante del rey, y en el cabildo de Buenos Aires era como el... Y que llamaba a representantes de la ciudad. Vecinos, ojo, no representantes. Siempre tenía que vecinos ser, un poco encumbrados. Pero vecinos, porque justamente la palabra vecinos no es la que tenemos hoy. O sea, el concepto de vecinos era personas que tenían poder y dinero y propiedad, ¿no? Para ser vecinos tenías que tener una propiedad. Era un día vamos a hablar de quiénes eran estos vecinos, no el que vive al lado de mi casa, sino alguien que tiene poder. Casi siempre eran burgueses o nobles o lo que fuera, si eran españoles, ¿no? Pero un vecino era alguien de poder, por eso se convoca a los vecinos que eran para ellos los únicos que podían hablar de política, porque ¿qué iba a saber una mazamorrera? Peor si era mujer, ¿no? ¿Qué iba a saber un vendedor de velas? ¿Qué iba a saber? Entonces eran personas que estaban... mínimamente que algo hayan estudiado. Exactamente, entonces ellos le exigen al virrey, que no quería saber nada, al principio tapaba incluso las noticias que venían de España, que querían un cabildo abierto para ver, si no hay un rey, si el rey ya no está y no hay nadie en España que nos gobierne a nosotros, vos, virrey, ¿a quién representás? Claro. Si allá no hay nadie. Claro, les vino bárbaro. Y ahí empiezan todas estas rencillas que empiezan en lo que sería la semana de mayo, el cabildo abierto del 22. Esto empieza un poquito antes en la jabonería de Vieites y con todos estos personajes French Beruti, que no eran los que repartían escarapelas, sino que eran activistas, los fogoneros. Claro. Eran la pata dura, eran los sans-culottes volviendo a la Revolución Francesa. No era lo mismo, Pero historiadores, no era lo mismo, porque los sans-culottes era el pueblo más pobre, el pueblo más revolucionario, era la 12, los barra brava que defendían a los burgueses, ¿no? Pero era el pueblo. En este caso, French y Beruti no eran, eran personas también encumbradas, pero eran los que fogoneaban, por eso se les llamaba los fogoneros, al pueblo, a las calles. Los chisperos también, los que estaban con las bombas o con los... era el pueblo que bancaba a esos revolucionarios que iban a estar en el cabildo. Claro, los que armaban la movilización, los punteros. Sí, exactamente. Pero escuchame una cosa, ¿por qué el mito famoso de la escarapela, que es el 18? Bueno, porque como todo... tiene que construirse. Lo pone de Belgrano igual después. Creo que 2 años, el día de la escarapela, que es el 18 de mayo. Sí, yo bien no sé si creo que sí. Porque todos los símbolos patrios se establecen en 1813. Esto fue en el 12, me parece. ¿Puede ser? Yo creo que se establece la bandera, bien. Que después algún día vamos a hablar de la Asamblea Neutral, que es un recontra tema. Escarapela, escudo, todos ellos. Pero las primeras escarapelas eran de otro color, ellos repartían rojas y cintitas rojas y blancas, que representaban diferentes cosas según las diferentes interpretaciones, ¿no? Pero sí, después se resolvió que la escarapela nuestra fuese celeste y blanca, lo mismo que la bandera. Bueno, y ellos entonces eran los que fogoneaban un poco. Claro, entonces todos estos personajes que ya estaban cobran un poco relevancia cuando se produce que el rey... O sea, que España queda acéfala, que es el momento, es la oportunidad que tienes. No es que no existían antes, antes estaban estos sectores, pero no tenían la oportunidad
habían tenido una en 1809, que algún día vamos a hablar, la primera revolución patriota en Chuquisaca, en Bolivia, que fue también aplastada. Sí. Y ahí aparece un personaje que también voy a rescatar junto con Castelli, como una especie de dupla, que es Castelli y Monteagudo. Y uno dice, pará, Castelli y Monteagudo, ¿quiénes son? Yo te digo Monteagudo a vos. ¿Vos lo conocés? No, pero como vimos eso, algo habrán hecho un poco Castelli y Monteagudo, bueno, no nombraba, claro, pero ahí, es como pero un tándem. diciendo, ¿y qué pasó con Monteagudo Claro, y Piña? bueno. No, bla, 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 pero ahí, Es que son si un no tándem. si no nada. No, está buenísimo, pero ¿por qué? Porque lo trajo Felipe Piña, Claro, o o una especie de divulgador, o sea, de traer la historia, ¿no? Sí, y está buenísimo, pero porque si no, Monteagudo vos decís, ¿quién es? Nadie. Castelli, y sí, sabemos un poquito por el libro de Rivera, para los que nos gusta Andrés Rivera, claro. La famosa Revolución es un sueño eterno, que es una novela. No la leí. Es hermosa porque... ¿no? Porque son los últimos días de Castelli, que lo vamos a hablar la clase que viene, la semana que viene. Pero buenísimo. Lo que quiero rescatar, y ya terminamos, es de estos personajes olvidados. O sea, claro. Quizás para los que estudiamos historia, para vos que capaz que decís, bueno, quiero saber un poco más. Sí, a mí me reinteresa. Y ponés un canal y ponés o lees algo de eso. Claro. Sí, pero en general... Monteagudo y Castelli no existían. O tantos otros, ¿no? Balcarce. Creo que Piña ahí en algo habrán hecho. Decía eso, como que eran los grandes olvidados. Claro, son negados, incómodos, claro. Incorrectos, y además pensá que esta gente venía a plantear un real cambio, claro. En todo sentido, social incluso. Entonces, las cosas que pasaron en este momento, uno dice, bueno, no estamos ante nada nuevo nosotros hoy acá, claro, ¿no? Entonces, y bueno, y para terminar... Digo, viste, ellos serían los que fogonearían también el famoso, viste, cuando ibas a las fiestitas, cuando actuabas en las fiestitas, que decían, el pueblo quiere saber de qué se trata. El pueblo quiere... Exacto, todas estas cuestiones simbólicas que eran muy mitológicas también, pero porque nosotros necesitamos del mito de los orígenes, claro. Como necesitamos de un Moisés que resurgió de las aguas, claro. ¿No? Entonces, o de un diluvio, o de estas ideas tan épicas, incluso también porque el origen de algo tiene que ser mitológico siempre. Bien. Entonces tiene que haber lluvia y después sol, y paraguas, y el pueblo, y el himno que se cantó. Y hay un cuadro que se llama el cuadro una obra pictórica, ¿no? Que es Mariquita, que es el himno, el día que se inauguró el himno, que es buenísimo, es de 1900. Pero nosotros lo veíamos en los libros de historia y pensábamos que así había sido. No. Está Mariquita, está Vicente López y Planes. Blas Parera en el plano, Vicente López por ahí, de repente está Moreno, está San Martín, está Belgrano, están todos. Y en ese momento no estaba nadie, solamente Mariquita y algunos figurones del momento. Claro. Sí, Vicente López seguro, Blas Parera también al piano, pero después, entonces ese cuadro dice, bueno, esto era la patria en 1810. Y estaban personajes que todavía no habían ni estaban acá, como San Martín, que no estaba en América. Entonces está bueno esto de las construcciones. Esas pinturas que, bueno, tienen que ver con esa época en que empezaron a crearse los museos y las pintaban para los museos. Claro, sí, para los museos y también para construir esta idea de... todo. Esto fue lo que... Así empezó la patria. Claro. Y sí, empezó buenísimo, pero todavía no se sabía qué era esa patria. No era somos Argentina, no. Algunos sectores la querían ya. Claro. Algunos, como estos dos personajes, Castelli ya hablaban de independencia. Monteagudo. En 1809 se hablaba de independencia. Me encanta. Me encanta, Sol. Y bueno, primera parte entonces de ¿cómo le podemos llamar? Bueno, la Revolución de Mayo, ¿no? Los inicios de nuestra patria. Bueno, tenemos que poner un nombre a este sector de la... El lado B de la revolución. Bien. Bueno, el lado bueno, la cara oculta. Está bien, buenísimo. Que igual no es nada oculto, se está develando desde hace rato, desde los años 60 que se vienen todos estos tipos de estudios se cuenta, revisionistas, o bueno, entender que lo que más queremos acá, más allá de estar a favor o en contra, es entender que la historia no está cerrada y la hacemos nosotros según las preguntas que le queramos hacer, ¿no? Perfecto, me encantó eso. Bueno, Sol, te agradezco un montón y bueno, gracias. Te esperamos el miércoles que viene para seguir con esta historia sobre la Revolución de Mayo. Gracias.
la voz de la comunidad se encuentra en Como Cada Día, con Eugenia Moyano y Lucía Rodríguez.